Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, hermanos, como ustedes lo saben, hemos estado estudiando la epístola de Judas, y bueno, es una epístola que aparentemente es corta, solo capítulo, pero hemos podido extraer muchísimas enseñanzas importantes respecto a los apóstatas que están en la iglesia, y de hecho Judas lo menciona así, que están en la iglesia, se han infiltrado, que han entrado encubiertamente, pero que tienen ciertas características que nos dicen, y Judas lo que nos está expresando aquí es prácticamente cómo examinar nosotros no seamos de ellos. En pocas palabras, Judas está expresando aquí ciertas características que tienen los apóstatas, pero que más precisamente está apuntando hacia adentro, hacia nosotros mismos. En nuestro último estudio sobre esta epístola, estuvimos viendo los pecados, los cuales ellos, a pesar de saber el juicio que se avecina sobre todos aquellos que se desvían, que dejan la fe, que la abandonan, se echan esos pecados en los cuales ellos siguen y los pecados en los cuales mantienen en sus corazones y toleran, e incluso, como lo veíamos el domingo pasado, algunas veces dan licencias para caer en ellos. Bien, hoy vamos a ver la relación de estos hombres con el pecado, por eso el título sigue siendo el mismo, los apóstatas y el pecado. Esta es la parte número 2, pero en esta ocasión vamos a ver el versículo 11, en el cual encontramos un ay y luego nuevamente un triple ejemplo, digamos una triple descripción. Sin embargo, en esta ocasión, Judas nuevamente toma 3 ejemplos del Antiguo Testamento, de algo conocido por los judíos. Esto es por lo que pensamos y estamos totalmente de acuerdo que Judas está escribiéndole a judíos como tal. Judas le está escribiendo a judíos y sobre todo parece ser que es la iglesia en Jerusalén, porque Judas utiliza un lenguaje bastante del Antiguo Testamento en todo lo que escribe. Él prácticamente ha estado hablándoles de cosas que ellos conocen con mucha claridad. Y en esta ocasión, por ejemplo, les está hablando de personajes como Caín, personajes como Balaam y Coré. Fíjense, había este triple ejemplo que Judas nos presenta el día de hoy, pero resulta que en esta sección Judas los va a expresar este triple ejemplo no para ponerlos en la misma categoría que colocó los otros 3, o sea, mostrando el pecado de estas personas, sino para mostrar la relación que ellos tienen con el pecado. Y vamos a verlo precisamente primero con la advertencia que él expresa, o con la condenación que Judas expresa allí, porque ese ay de ellos es una expresión de lamento, pero a la vez de condenación. Es un lamento por el juicio que viene inminentemente. Esta expresión, ay de ellos, es una expresión que claramente está hablando o está expresando un dolor por el juicio inminente. ¿Dónde más encontramos estas expresiones? Pues obviamente si usted lee toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, va a encontrar esta expresión ay, el ay,
se va a encontrar como una expresión gramatical muy recurrente que está antes o después de un juicio ya determinado o un juicio ya expresado por una nación o por una persona. Por ejemplo, en Isaías capítulo 3, versículo 9, Isaías capítulo 3, versículo 9, nos dice lo siguiente: la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ahora mira lo que dice aquí: ay del alma de ellos, ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Ustedes noten bien que esa expresión ay muestra un dolor por estas personas, pero ¿por qué muestra el dolor? Por la condenación que ya inminentemente tienen. Ahora, esto siempre va a estar ligado a la condenación en la que se encuentran. ¿Cuál es la condenación en la que se encuentran? En este caso, por ejemplo, de Isaías 3, versículo 9, nos dice que ellos publican su pecado, no lo disimulan, como Sodoma, como Gomorra. Amontonaron mal para sí. Esa es la condición de estas personas. El Señor Jesucristo también utiliza esta figura. El mismo Señor Jesucristo también utiliza esta figura. Y fíjense cómo el Señor la utiliza en Mateo capítulo 11, versículo 21. Es uno de esos ayes sobre las ciudades impenitentes, que continuaban en su pecado y que rechazaban al Señor. Mateo capítulo 11, versículo 21. Allí el Señor también utiliza esta misma figura. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y aquí nuevamente, miremos acá, nos describe claramente el final de aquellos que oyen, pero persisten en su pecado, manifestando su actitud de rechazo a la predicación del Señor y al señorío sobre ellos. Del mismo modo, Judas aquí está expresando como un profeta del Antiguo Testamento la exclamación de condenación sobre los que persisten en sus pecados. Pero ahora Judas describe la persistencia del pecado de estas personas que esperan su condenación con estos tres ejemplos. Así que vamos a ver precisamente hoy esos tres ejemplos de persistencia en el pecado, de relación. Primero que encontramos es el ejemplo de Caín. Nos dice Judas, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. En las escrituras Caín, se presenta como aquel que representa la simiente de la serpiente. Su camino fue malo. Por causa de su maldad, mató a su hermano Abel. No tenemos que ir específicamente al libro de Génesis, aunque vamos a llegar hasta allá, pero claramente en el Nuevo Testamento, para la época que Judas escribe, esto es lo que el pueblo conocía y entendía de lo que era la obra de Caín. O sea, todos los judíos para la época de Judas sabían de antemano cuál era el camino de Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Esto es lo que todo judío de esa época entendía acerca de Caín. Cuando se le hablaba de Caín a un judío, este era el concepto que se tenía. Primera de Juan 3, 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense bien lo que Juan está expresando aquí. ¿Cómo eran, las obras de Caín? Eran malas. En comparación con las de su hermano, que eran ¿qué? Justas. Entonces, cuando Judas nos dice aquí que han seguido el camino de Caín, indiscutiblemente está hablando que han seguido en las obras de Caín. Ahora, una mirada más de cerca al libro de Génesis, y ahora sigo yéndonos al relato de Génesis, nos va a mostrar el camino que siguen los apóstatas, que están en la iglesia,
que se han infiltrado. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. Ahí encontramos todo este relato interesante acerca de Caín. Y como siempre lo he dicho, una vez más lo vuelvo a decir, hermanos, esto no es una historia para niños. Judas claramente está presentando a Caín como un personaje real. La historia de Caín y Abel es una historia que es ejemplo para nosotros, para que no sigamos en sus pecados. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense bien que llama la atención que aquí el autor inspirado, Moisés, es quien escribe este relato, nos habla de unos elementos interesantes. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a Caín ya ahora respecto al pecado, le dice: y si no hicieres el bien, el pecado está ¿a dónde? A la puerta, como diciéndole, ese es un camino que puedes seguir, pero tú eres el que te señoreas de él. A ti será su deseo. Hasta aquí, ¿qué es lo que se nos muestra de Caín? Es alguien que sabe del camino correcto, pero que tiene el pecado allí, en el cual él es el que decide hacia dónde coger. Ahora, si usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que Caín es alguien que sabe cómo se debe adorar de una forma correcta, pero que lo ha hecho a su manera, y por lo tanto cuando ve el resultado de su adoración mal hecha, esto hace notar el problema de fondo, sus obras que son malas. Caín está obrando sin fe al adorar de una forma incorrecta. Y cuando se le manifiesta su pecado, cuando se le manifiesta que está adorando de una forma incorrecta porque está obrando mal, entonces se saca a flote el pecado que hay en su corazón y escoge el camino que ya obviamente está en él. Miren, Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice precisamente el problema de fondo que había en el corazón de Caín. No era sencillamente de si él quería escoger o no el camino malo, sino que él, evidentemente, era alguien que obraba mal. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Usted examina el libro de Génesis, más adelante se va a dar cuenta de cómo sabía Abel que tenía que ofrecer un sacrificio de animales, cómo fue que la ofrenda de Abel fue más agradable con respecto a la ofrenda de Caín. Y usted se va a dar cuenta de que ya ellos tenían un modo de adoración estipulado, ya Dios les había dado a ellos unas maneras de acercarse a adorar específicamente, y Caín no lo hizo así. Sí, él tenía que adorar, así que como él sabía que había que adorar, lo que hizo fue ir y llevar lo que le dio la gana de llevar. Él tenía que hacer una presentación delante del Señor con sus ofrendas, y él venía a hacer lo que él quiere hacer. Y en esto lo que Caín manifiesta es que no hay fe en su corazón con respecto al Señor, con respecto a Dios. Ahora, como no hay fe en él, lo que esto saca a flote es que Caín está haciendo mal las cosas porque él de su corazón es malo. Ahora quiero que examinemos esto muy bien, hermanos, porque resulta que los apóstatas que están en la iglesia, nos dice Judas, que han seguido el camino de Caín. Y note bien esto. Hay personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, cantan, oran, se sientan a escuchar los sermones e incluso traen su ofrenda. Pero todo esto lo hacen sin fe. Lo hacen a su manera, distraídos, sin importarle lo que Dios está viendo o incluso si Dios está en este lugar. Ellos quieren cumplir aquí conforme a todo lo que todo el mundo hace, por costumbre. Pero solamente es eso, es apariencia. Adentro hay un problema que carcome, que los está llevando a la destrucción.
Es su pecado. Sigue tan vivo, los domina a tal punto que no pueden ocultar el aborrecimiento por aquellos que están adorando en espíritu y en verdad. Apenas les es manifiesto su pecado, entonces su aborrecimiento sale a flote. La hipocresía de su corazón es lo que frena este pecado, pero su camino es el mismo de Caín. Es un camino de aborrecimiento a los hermanos, es un camino de hacer una adoración externa porque toca, pero porque no hay una fe viva. Un camino en el cual la fe es solamente un asunto superficial. Un camino en el cual la hipocresía es lo que los marca. El Señor le dijo a los judíos que decían haber creído en Él. Noten bien que el Señor va a hablar a estos judíos que decían haber creído en Él las siguientes palabras. Juan capítulo 8, versículo 44. Si usted lee bien el texto, se va a dar cuenta que el Señor le habla a unos judíos que habían dicho que creían en el Señor. Versículo 31 nos dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso nos dice el versículo 31 y 32 del capítulo 8. Ahora, ¿qué nos dice luego el versículo 44? A esos mismos judíos que habían dicho que creían en Él, ¿qué les dijo? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, a muchos apóstatas se les puede identificar porque sus caminos no son de permanencia, no permanecen en la verdad. Y cuando su pecado les es manifiesto, lo primero que hacen es salir y manifestar el aborrecimiento hacia los demás creyentes. Su forma de hablar demuestra odio, rencor, amargura. Son homicidas que hacen lo malo. Su hipocresía los frena de manifestar su pecado, pero siguen un camino, una senda marcada para ellos. Es una senda que ha sido recorrida por aquellos que ya han sido condenados. Al igual que Caín, su trato con el pecado es hipócrita, solamente es externo. Por eso es que Judas dice: siguen el camino de Caín. El segundo ejemplo sobre la relación de estos apóstatas con el pecado es Balaam. Y mire bien que Judas escoge bien estos ejemplos de personas que utilizan el nombre del Señor, que adoran. El segundo personaje es Balaam. Bueno, yo sé que muchos aquí relacionan Balaam con el asna, la burra, automáticamente. Bueno, y vamos a ver eso. Vamos a ver el problema de los apóstatas que son comparados con Balaam. Esta segunda descripción de la relación del apóstata con el pecado es bastante interesante. De hecho, déjenme decirle que vamos a frenarnos un poco aquí. Vamos a tomar este ejemplo con bastante detenimiento, porque es muy amplio. Y lo vamos a hacer por dos razones. Uno, porque Judas nos describe, antes de mencionar a Balaam, que estos apóstatas se lanzan por lucro. Se lanzan por lucro en el error de Balaam. La palabra lanzar puede traducirse también como desbordarse. Y la palabra lucro, obviamente, como muchos lo saben, es recompensa, salario, premio o galardón. Estas dos palabras nos comienzan a decir algo interesante respecto a los apóstatas. Y es que estos se desbordan por el lucro o por la ganancia. Es lo primero. Ahora, hermanos, digamos que desbordarse por lucro o lanzarse por lucro podría ser algo bueno si lo hicieran por algo bueno. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, o él afirma, que él corre para alcanzar el premio del llamamiento supremo.
nos dice en Filipenses. O sea, si usted se desbordara por alcanzar el premio del llamamiento supremo, digamos por el lucro de algo bueno, bien. El problema con esta gente es que dan lucro o riendas sueltas a su pecado por el lucro de ¿qué? Es al pecado. Dice el texto que se lanzan por lucro en el error de Balaam. Ahora, vamos a ver el problema de Balaam, porque algunos han notado, y de hecho es una buena forma, de mirar el pecado de Balaam y equipararlo con el de o asimilarlo con el de los apóstatas. Si bien es cierto el pecado de Balaam fue principalmente la avaricia, y de hecho eso luego lo explica el Señor, vamos a detenernos fijamente en este caso para ver la actitud de los apóstatas con el pecado. Ahora, la palabra error que se utiliza aquí no es algo pasivo, no es como quien dice una equivocación. Muchas veces nosotros cuando leemos la palabra error en la Biblia pensamos que es igual a equivocación, pero la palabra error en la Biblia, y por lo menos la que se traduce aquí como error, no se traduce como equivocación, sino puntualmente se traduce como extraviar, significa eso, y es la connotación que da. Así que estos apóstatas claramente se lanzan en el extravío de Balaam. Entonces ahora sí, veamos cuál es este desvío o este extravío en el cual ellos se lanzan por lucro. Vamos a ver el ejemplo de Balaam en el libro de Números, capítulo 22. Obviamente no vamos a leer todo el relato, de hecho es bastante extenso todo lo que tendríamos que leer. Pero vamos a considerar cuál es el extravío de Balaam, en qué pecó Balaam. En el libro de Números, capítulo 22, se nos cuenta el relato de lo sucedido con este personaje interesante, a quien le habló una asna. El pueblo de Israel estaba en el Jordán, a la orilla del Jordán, en los campos de Moab, frente a Jericó. Eso es lo que nos dice el primero. El rey Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, mandó a llamar a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Eso nos dice el versículo 5 al 6, ¿cierto? Bien, Balaam le responde que consultaría con Jehová primero antes de darle respuesta a los enviados del rey Balac. Dios le responde a Balaam con dos prohibiciones, versículo 12. La primera es, no vayas con ellos, y la segunda, y no maldecirás al pueblo. Esas dos prohibiciones. Son dos, nótala bien. Versículo 12, ahí lo encontramos, del capítulo 22. No vas a ir con estos hombres, ni maldecirás. Efectivamente, Balaam les dice a los enviados que no va a ir. ¿Qué hace entonces Balac? Balac nuevamente manda a llamar a Balaam y ahora le ofrece presentes para que maldiga al pueblo de Israel. A lo que Balaam responde que no aceptará presentes porque no puede traspasar la palabra de Jehová. Hasta allí todo va bien. Parece que va bien. Parece que Balaam hasta allí no ha errado en nada. Es más, Balaam ha rechazado las recompensas que le han ofrecido. Porque le dije, no voy para allá, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Pero ¿qué dice el versículo 19? Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Vaya tomando nota, hermano, porque estos pequeños detalles nos dicen el error de Balaam. Miren, si Balaam ya sabía que la voluntad de Dios era no ir con ellos, ni maldecir a los hijos de Israel, y si Balaam sabía que lo que Balac quería era que maldijera al pueblo de Israel, ¿qué iba a consultar otra vez? ¿Será que Dios iba a cambiar de parecer respecto al pueblo de Israel? ¿Será que Dios iba a arrepentir de lo dicho anteriormente? No, ¿verdad? Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿y cómo así pues?
¿Para qué va a consultar? Continuamos en el relato. En la otra parte del relato parece que muchos se confunden porque resulta que Dios le dice a Balaam, ve con estos hombres, versículo 20, ve con estos hombres, pero harás lo que yo te diga. Entonces muchas personas dicen, mire, hermano, pero ahí, ¿qué pasa aquí? Dios le dio permiso a Balaam de ir. ¿Cuál es el error de Balaam entonces? Bueno, hermanos, sigamos leyendo. Dios le da permiso a Balaam de ir, pero obviamente esto lo hace para mostrar el problema de fondo de Balaam. Mientras no hay una recompensa, Balaam puede tranquilamente decir, no traspasaré la palabra de Jehová. Pero cuando hay una recompensa por medio de la cual está dispuesto a insistir, a ver si Dios cambia de parecer, ahí está el problema. Esto no pasa desapercibido por el Señor. Dios, que conoce los corazones de los hombres, sabe lo maleable que son los hipócritas y cómo el amor al dinero o la recompensa los puede hacer insistir para calmar sus conciencias, encontrando en la providencia o en algún permiso divino la excusa para el pecado. Eso es lo que nos va a mostrar la otra parte del relato. Lo que Dios hizo al decirle a Balaam que fuera, fue sacar a luz la hipocresía de Balaam. Dios le permite ir, sí, pero no sin recriminarle y juzgar su accionar. Esto es lo que sucede en el famoso relato de Balaam y su burra, donde el animal le habla 3 veces. Y note bien, quiero que vea aquí, que tal era la ceguera que tenía Balaam por la recompensa, que no se percató de que un animal le estaba hablando. En su soberbia, Balaam azotó al animal y dialogó con él. Y es allí donde entonces en el versículo 32 el Señor le recrimina por su pecado. Versículo 32 leemos, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Yendo por ahí. Dios saca a la luz el pecado de Balaam. Dios revela el camino de Balaam, era perverso. Apenas hubo una recompensa, no dudó en dejar salir su deseo de ir a maldecir al pueblo de Israel. Balaam perdió su sentido común. Por causa de la recompensa estaba dispuesto a pecar. Y encontró en el permiso divino de ir con esos hombres una licencia para maldecir al pueblo de Dios. Ahora, aún hay más, hermanos. Aún hay más sobre este personaje. Porque usted pensará que luego cuando llegaron allá cerca del pueblo de Israel, entonces como Balaam no maldice al pueblo, sino que lo bendice, no, hermano, pero fíjese que Balaam no maldijo al pueblo de Israel, entonces, no, Balaam aprendió. No. Aún hay más sobre el error de Balaam. Le voy a resumir el error de Balaam en una palabra, pero vamos a verlo. La obstinación. Miren, ¿cuántas veces mandó Balaam a edificar altares a Balac? Si usted lee en el capítulo número 23, se va a dar cuenta que mandó a edificar 3 altares. 3. Nuevamente, el problema estaba en la obstinación. Y es más, Balac le deja dicho en el capítulo 23, el versículo 11, que ese era el propósito por el cual lo había mandado a llamar y para el cual le había hecho los altares. ¿Para qué? Para que maldijese el pueblo de Dios. Pero ¿qué hace Balaam? Manda a edificar los altares y nuevamente hace sus ofrendas, como diciendo, Señor, ¿será que ahora sí podemos maldecirlo? ¿Será que Dios va a cambiar de opinión respecto a lo que ya le había dicho a Balaam? Sí, es verdad. Balaam solo dijo lo que Dios le dijo que dijera, pero su deseo por la ganancia puesta delante de sí estaba en maldecir al pueblo de Dios, de tal forma que no se viera desobedeciendo a Dios. Eso es hipocresía. Ahora yo le pregunto, ¿no le parece un poquito familiar
a esa gente que busca una excusa para pecar. Hay algo claramente pecaminoso que Dios condena y están buscando un sí de parte de Dios para que les permita cometer dicho pecado. Pero aún hay más. Todavía más acerca de Balaam. Luego de todo este suceso, el pueblo de Israel toma mujeres de los moabitas y fornica con ellas y adoran a sus dioses, y a causa de ello Dios trajo una gran mortandad que cesó solamente cuando Finnes, nieto de Aarón, traspasó a un levita que iba entrando a su tienda con una de estas mujeres. Los traspasó con su lanza por el vientre a ambos en la tienda y ahí cesó la mortandad. Ahí se hizo famoso Finnes. Luego de ese suceso, el pueblo de Israel se venga de Madián, y lo que parecía ser un hecho aislado, realmente revela el error de Balaam. Moisés mismo lo expresa en el capítulo 31, versículos 15 y 16. Números 31, versículos 15 y 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermano, ya terminó la profecía de Balaam y todavía se sigue mencionando a Balaam acá. Sí. Balaam no consiguió lo que deseaba, no consiguió aquello que le daba recompensa por las vías que él esperaba, orando. No pudo torcer el brazo del Señor. ¿Y qué hizo, hermano? Dio consejo para hacer tropiezo a los hijos de Israel. Eso es lo que interpreta el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, ¿usted cree que porque Balaam profetizó en nombre de Jehová y que dijo solo lo que Dios le dijo que dijera, era nacido de nuevo? ¿Usted cree que Balaam tenía la intención de obedecer a Dios en lo tocante a no maldecir al pueblo de Israel? No. Y me temo, hermanos, que en la iglesia hay personas que lo único que los detiene para cometer pecados escandalosos es que no hay una recompensa ofrecida hacia ellos lo suficientemente considerable como para pecar. Si hay algo por lo cual no cometen pecados escandalosos es porque solamente no hay una ganancia que estén dispuestos a considerar. Pero apenas haya un premio jugoso por el cual estén dispuestos a vender su alma al diablo, lo van a hacer. Incluso le van a pedir permiso a Dios. Le insistirán para que se los permita. Aquí están. Esas personas son obstinados en insistirle al Señor acerca de lo que Él ya ha dicho muchas veces, no. Hacen la voluntad de Dios, pero con hipocresía. Apenas tienen una licencia de hacer algo, su corazón se alegra y piensan dentro de sí mismos que Dios ha cambiado de parecer. Piensa en cualquier mandamiento de Dios, positivo o negativamente, que nos haya dejado. Dios nos ha dicho algo en su palabra, nos está mandando a hacer algo o nos está diciendo que no hagamos algo. La pregunta es, ¿cómo usted se siente ante ese pecado? ¿Es convicto de pecado o más bien está esperando una licencia, un permiso para interpretarlo como un cambio en Dios y su voluntad? Voy a poner un ejemplo. El joven soltero, el que aún no se ha casado, sabe que Dios aborrece el yugo desigual. Pero resulta que está interpretando las providencias como algo que reinterpreta la voluntad de Dios. Es que si la jovencita me mira o si el jovencito me mira, entonces es porque esa es la voluntad de Dios. Si es un impío, o incluso se atreven a decir, hermano, ore por mí para ver si es la voluntad de Dios de que yo me case con X y muchacha joven.
Pero eso no se queda solamente para ese caso, hermanos. Dios no va a cambiar de opinión respecto a esto. Tome, por ejemplo, el día del Señor. Es el día de adorarle. Estás en casa por un tema de salud, es un asunto providencial. Yo te pregunto, ¿será que Dios está diciendo que puedes andar en tus caminos ese día porque estás enfermo? ¿O porque por providencia no pudiste ir a la iglesia? Cambió Dios de opinión y dijo, no, ven acá, como estás enfermo puedes trabajar hoy. No, tú puedes hacer las cosas cotidianas que haces porque es que hoy tuviste una situación providencial y entonces no puedes ir a la iglesia. ¿Es así como interpretas el mandamiento? El Señor nos manda a trabajar para tener el sustento de cada día. Tienes una entrevista laboral o de negocio, vas a cerrar el negocio de tu vida. ¿En serio te preguntas si podrás mentir en algo pequeño solo para poder tener el contrato o la comisión o lo que sea? ¿Será que Dios cambiará de opinión respecto a la mentira solo porque nosotros nos encontramos en una situación providencial? Hermano, no te dejes engañar por el engaño del pecado. No te dejes engañar por el engaño del pecado. Y si usted no puede dimensionar lo engañoso del pecado, si no puede sentir el engaño del pecado en cosas como esta, lo más seguro es que tú seas de esos que se lanzan por lucro en el error de Balaam. La hipocresía de Balaam es la tuya. La obstinación de Balaam es el mismo error. ¿Usted piensa que aquellos que han caído en pecados escandalosos lo hicieron por qué? El premio que Satanás ofreció les satisfizo. Son personas que supieron la voluntad de Dios, la conocieron bien, pero estaban buscando una licencia para el adulterio, la fornicación, el hurto, el homicidio. El último ejemplo que Judas nos pone es el de Coré y su séquito. Y perecieron, nos dice Judas, en la contradicción de Coré. Nuevamente un ejemplo muy conocido para los israelitas. Un personaje que nuevamente también servía a Dios, era contado entre el pueblo de Dios. Y de hecho, tengo un dato interesante, era un levita que ministraba en la casa de Dios también. Ahora, en este ejemplo, Judas nos dice que los apóstatas perecieron como en el pasado. O sea, como si esto hubiese sido una realidad ya. La palabra perecer tiene la connotación de perder, destruir, matar. Todas estas son cosas que pueden significar esa palabra, pero que se traduce aquí como perecer. Los apóstatas, según nos dice este texto, se perdieron o destruyeron en la contradicción de Coré. Ahora, esa partícula que se encuentra allí en la contradicción de Coré parece confundir a algunos porque piensan que, bueno, fue que ellos se perdieron en el pasado junto con Coré, pero no, eso no es lo que el texto nos quiere decir. Lo que Judas está diciendo es que estas personas en su relación con el pecado están igual de perdidos. Están igual de perdidos que Coré en sus contradicciones. Y la palabra contradicción también debemos entenderla aquí como discusiones o la contradicción que tenía contra Moisés. Aarón y Moisés tuvieron una contradicción con Coré. Fue un contradictor que, aunque tenía muy buena reputación, no se sujetó al liderazgo de Moisés y Aarón, y por lo tanto pereció en su contradicción, en su pecado, discutiendo sobre quién había sido escogido por el Señor para hablar por medio de él, etcétera, etcétera. De esta forma, Coré rechazó el gobierno establecido por Dios y al sacerdocio, y en su rebeldía se dio a disputar y a contradecir la autoridad. Y aquí es donde está el punto de estos apóstatas, hermanos. Su perdición yace
en su persistencia en rechazar la autoridad y contradecirla. En la relación del pecado de los apóstatas, la rebeldía hacia la autoridad es la manifestación y es su perdición. Ellos conocen los servicios que Dios les ha dispuesto, pero en su rebeldía disputarán, pelearán contra la autoridad. Ellos interpretarán mal las enseñanzas, los mandamientos. Para ellos el cuidado de las almas y las enseñanzas son autoritarismo. Vamos nuevamente al libro de Números y veamos brevemente este episodio. Números capítulo 16, ahí encontramos el relato, pero quiero relatarle algo anterior, solamente voy a mencionarlo. Miren, los hijos de Israel habían pasado por una derrota después de haberse rebelado contra el Señor, todo el pueblo de Israel. Y ellos dijeron, no vamos a ir a la tierra prometida porque es que sus moradores son hombres gigantes, la tierra es tierra que vomita a sus moradores. No, ellos no creyeron al Señor, sino que creyeron a los 10 espías que habían hablado mal contra la tierra del Señor. Entonces, en su incredulidad, Dios les dice, bueno, ¿saben qué? Ahora van a dar vueltas en el desierto 40 años. Hasta que perezcan ustedes, esta generación, y entren allá solamente sus hijos. Solo Josué y Caleb, que no hablaron mal, van a entrar. Resulta que el pueblo de Israel sale y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, está bien. Ahora nosotros vamos a ir a pelear contra aquellas tierras, vamos a poseer aquellas tierras. Moisés le dice, no hagan eso, que van a perder en la batalla. Dios no está con ustedes. El pueblo efectivamente va, pelea y pierden la batalla como Moisés lo había dicho. Perdieron la batalla y bueno, luego de eso, cuando ellos están lamentándose por todo esto, se encuentran con un hombre quebrantando el día de reposo. El hombre es apedreado por hacer esto, capítulo 15, y entonces el Señor empieza a darles unos mandamientos para la vida de piedad de ellos en el desierto, para que fueran, digámoslo así, mirando, y le manda hacer lo de los flecos en los vestidos. El siguiente episodio de este juicio es precisamente el castigo de los que nunca han querido salir de Egipto y siempre habían querido regresar. Y ahí encontramos el caso de Coré. Coré, hijo de Izar, dice en Números capítulo 16, versículo 1, hijo de Leví, y Dadán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando estos hombres se levantan contra Moisés, no lo hacen solo, a la luz de lo que hemos leído. Ellos utilizan la estrategia de hacer oír su voz, ganándose primeramente a los principales del pueblo. El texto nos dice que eran de los príncipes de la congregación, de los del consejo. Muy probablemente, déjeme decirle, que al hablar aquí de los del consejo hace referencia de aquellos entre los cuales Moisés se apoyaba para hacer juicio. Pero aparte de eso, la forma de hablar nos muestra que ganó al pueblo usando de linzojas. ¿Qué es una linzoja? Es pues halagos. ¿Qué dice él aquí? Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Habla de ellos como quien tiene la compañía de Dios. ¿Qué nos dice el capítulo anterior? Recuerden lo que les acabo de decir sobre la derrota. Evidentemente lo que nos muestra es que Dios se había alejado de ellos y que si estaba en medio del pueblo era porque aún estaba el sacerdocio y el liderazgo del mediador Moisés. Cuando el texto aquí nos muestra que estos hombres han hecho una rebelión utilizando lisonjas, llamando al pueblo a rebelarse contra Dios, usando el nombre del Señor y en contra del liderazgo establecido por Dios.
Pero lo que procuran hacer es todo lo contrario de lo que Dios ha mandado hacer. Lo que estos hombres procuran es hacer retroceder al pueblo. Versículos 13 y 14. Miren bien esto. Versículos 13 y el versículo 14 nos dice lo que dice Datán y Abirán, lo que había en sus corazones. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destilla leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades en tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Este es Datán y Abirán, compañeros de Coré. Lo que ellos están diciendo a Moisés es: nosotros salimos de una tierra que fluye leche y miel. Nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto. No nos has metido en ninguna tierra que fluye leche y miel. No nos has metido allá. Ni nos has dado heredades de tierra ni de viña. Y ahora acusa a Moisés de hacerlos morir. Ese es el problema. ¿Cuál es la contradicción de Coré? La contradicción de Coré indiscutiblemente es su incredulidad, rebeldía y obstinación. Su pecado lleva a la destrucción. Y no van solos al juicio, sino que incluso pretenden desviar a otros a su misma perdición. El pecado de esta gente está en no aceptar la autoridad, se rebelan contra ella, incluso usan del nombre de Dios para llevar la contraria a lo que Dios manda. Se identifican a sí mismos como creyentes. Las enseñanzas que se dan en la iglesia nunca estarán bien. Son autoritarias para ellos. Les parece que el liderazgo no es guiando al pueblo de Dios, pero ellos sí son buenos guías. Aunque su deseo sea solamente regresar y evitar las consecuencias de sus pecados. ¿Cuál fue el final de ellos? El final de ellos es lo que nos dice versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Y fíjense lo que dice después: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Perecieron. Ellos rechazaron la autoridad de Dios a través de sus ministros. Querían hacer volver al pueblo, les parecía que lo que les estaba enseñando Moisés era autoritarismo, era algo que no era adecuado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se rebelaron. No ignoremos este ahí, hermanos, porque hay personas que se rebelan contra la autoridad en la iglesia. No aceptan la corrección, la disciplina del Señor. Prefieren y aún anhelan volver a su vida anterior. Aman y se deleitan en lo que hacían en el pasado. E incluso intentan arrastrar a otros hacia lo mismo. Ay de ellos. El apóstol Pablo en Hebreos nos dice: ay, porque si la palabra dicha por medio de ángeles tuvo justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, no desechemos al que nos dice esta advertencia. Amigo y hermano, usted que está aquí, examínate.
Esta mañana hablábamos, el domingo pasado hablábamos acerca de una de las obras de la salvación en nosotros. ¿Salvación de qué? Del pecado. ¿Cuál es tu trato con el pecado? ¿Cómo estás lidiando con el pecado? ¿Estás luchando con esto? ¿O estás siguiendo el camino de Caín? ¿La hipocresía? ¿O te estás lanzando en el pecado de Balaán? ¿O estás resistiendo la autoridad, como lo hizo Coré? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son verdaderamente creyentes, han muerto al pecado. No son dejados llevar por el pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Cuál es su relación con el pecado? Si Cristo Jesús le ha dado una nueva vida, hermano, no ande entonces en el camino de Caín. Hermano, si usted ha nacido de nuevo por la obra de Cristo Jesús, entonces no se lance por lucro en el error de Balaam. Deje la contradicción y sométase a la autoridad establecida por Dios. Quiera el Señor operar en nosotros, hermanos, para que luchemos ardientemente por la fe y no nos dejemos arrastrar por el pecado y su contradicción.